Ya hemos hablado de muchos puntos interesantes de la vida de Charles y quiero agradecerle a nuestros invitados que ya han pasado por el piso. Y ahora quiero pasar a esta parte que es algo más íntimo y sentimental de la vida, que es su esposa y su familia. Por eso tenemos hoy a Emma Wedgwood, su queridísima esposa. Buenos días, señora Emma. ¿Cómo está en el día de hoy? Buen día, bien y muy alegre de estar aquí. Bueno, iniciemos con las preguntas. ¿Cómo se conocieron Darwin y usted? Fue una tarde del año 1838 en la casa de mis padres. ¿Y cuándo se casaron? ¿Dónde vivieron? En noviembre del año pasado me pidió la mano. Nos casamos un año después de conocernos, para ser específicos, el 11 de noviembre. Después compramos una casa en Londres, en la calle Upper Gowet, en el número 2. Ah, muy bien. ¿Y qué hizo después de casarse el señor Charles? Él, al saber la seguridad y tranquilidad que teníamos, comenzó a trabajar en su teoría revolucionaria sin que lo molesten. Al mismo tiempo lo hicieron Freud y Marx. Tuvo que ser muy estresante para él. ¿Y usted qué le pareció el trabajo que hacía su esposo? Fue muy duro para mí saber que él pasaba en su teoría, pero él nunca se detuvo e hizo un resumen de 35 páginas, al que llamó teoría. Bueno, ¿y cómo fue la vida social para ustedes? Al comienzo de nuestro matrimonio hicimos una vida social en Londres, pero su salud hizo que nos alejáramos de la sociedad y pasó a cuidados de mí. Nunca supimos qué fue lo que hizo que se enfermara, si el insecto negro de la pampa lo atacó y sufrió del mal de Chagas o el resultado de la angustia que tenía. Muy bien, señora Emma, fue un placer haberla entrevistado y que nos haya contado sobre este lado más íntimo de Charles. Que tenga un grandioso día. El placer es todo mío, gracias por haberme invitado. Hablamos ahora de un tema bastante crucial en la vida de Charles y que lo ayudó en gran parte a remontar su carrera en las ciencias sociales. Este fue su gran viaje por las islas del Caribe con su profesor John Henslow. Hablaremos con el capitán de esta expedición, el capitán Fitzroy. Buenas tardes, capitán. ¿Qué tal anda su día? Buenas tardes, señor. Muy bien, feliz de poder estar aquí. Ok, tenemos entendido que su relación con Charles durante el viaje fue un poco tirante. ¿Son ciertos estos rumores? Yo fui comisionado para explorar las costas de la Patagonia y el objetivo era que encontremos más información para elaborar mejores mapas. En verdad, Me alegro. Empecemos con la entrevista. ¿Cuál era el motivo del viaje? no era tan buena, ya que tenemos diferentes pensamientos. Él predicaba el constante cambio y progreso, y yo decía que nunca habría un cambio. Pero a pesar de las diferencias, yo le di un valioso consejo que fue que de cuando termine la expedición por el mundo, relate un libro de todo lo que él encontró en cada país, ya que suena muy interesante y debido a esa época no creo que todos hayan recorrido todos los países y hayan sacado un libro. Oh, enhorabuena que usted le pueda dar ese consejo. ¿Y cómo fue su primer encuentro? Esa es una buena historia. El 5 de septiembre entrevisté a Charles. No quedé satisfecho con la entrevista, ya que soy más fanático de la fisionomía. Y también consideré que la nariz de Darwin revelaba señales de pereza y vacilación. Pero me convencí y la verdad nunca entendí por qué aquel joven iba a ser mi nuevo compañero de camarote. Muy divertida la anécdota. Y como última pregunta para finalizar, ¿hubo algún conflicto en la expedición por el mundo?
Sí, hubo un tipo de problema. Yo hablaba con un tratante de esclavos y él me contó que cuando les preguntaba a los esclavos si deseaban ser libres, ellos decían que no. Yo defendía el tratante de esclavos, ya que en esos tiempos era normal. Y llega Darwin y se enfrenta a mí diciéndome que la esclavitud en esos tiempos era un hecho inevitable. Y tal vez esté en lo cierto. En verdad que en esos tiempos era inevitable. Le quiero agradecer por adentrarnos en la vida de Charles en este tema tan crucial que fue su viaje por el mundo y desearle muy gran día. Hemos terminado aquí esta entrevista con el capitán Fitzroy. Igualmente, fue un gusto de mi parte ser parte de esta entrevista, la verdad, bastante no corta, digamos, porque supongo que va a entrevistar más gente, pero fue un gusto. Comenzando, hemos escuchado todos y sabemos que tú te has quedado a cargo de la educación de Charles y teniendo gran influencia principalmente en su educación. Un gusto. ¿Cómo está? Yo me encuentro muy bien. Sí, queda a cargo de la educación de mi hermano, por lo cual decidí enviarlo al Instituto Chewerber, donde Charles no demostró ninguna de sus grandes habilidades, lo cual descubriendo que la escuela para él era una etapa completamente nula. Bueno, fue una travesía y muy turbulenta la educación de Charles. ¿Cómo fueron estos intentos de que siga los caminos familiares? Sí, claro, luego de este intento fallido decidimos enviarlo al instituto del doctor Wilter, pero él decía que se enseñaban clases muy lentas como historia y geografía o eran materias que no eran de su agrado. Todos pensábamos que Charles estaba perdiendo su tiempo, por lo cual decidimos enviarlo a la Universidad de Edimburgo por los 2 años siguientes. ¿Y por qué se decidió enviarlo a la Universidad de Edimburgo? ¿Alguna particularidad para tomar esa decisión? Porque creíamos que por su árbol genealógico demostraría acercamientos hacia la medicina. Sin embargo, mostró que no era su camino al manifestar que le daban impresiones las operaciones. Muy interesante el camino, me está interesando. Quiero que nos siga contando y adentrando en este tema. Es cierto, eso y su notable fan de la colección de chatarra hizo que en la familia lo viéramos como un vago, que viviría la fortuna familiar sin ni siquiera darle la oportunidad al empleo. Que Charles se convirtiese en ese tipo de persona era el gran miedo de nuestro padre. Bueno, como última pregunta, quiero saber cómo Charles llegó al tema de las ciencias naturales, un tema que hoy en día parece apasionarlo y es muy famoso en la materia. Fue de un día para otro literalmente. Estaba en un receso, empezó a conversar con varias personas acerca de las ciencias naturales, llegando a luego de tantas charlas, Charles empezó a hablar sobre la mar y se empezó a fascinar sobre él y sobre sus principios. Gracias por haberme invitado, espero próximamente verlos. Bueno, gracias Caroline por habernos ayudado a comprender cómo Charles llegó a ser lo que es y bueno, muchas gracias. Bueno, hemos terminado esta entrevista. Quiero agradecerle a Caroline y nos vemos en nuestro camino por la vida de Charles. Nos ha quedado claro que fue muy importante la carrera de Charles Darwin sobre las ciencias naturales, el viaje a bordo del barco británico, el Beagle, y queremos profundizar sobre ese tema. Por eso hemos llamado, además del capitán Fitzroy, a uno de sus marineros y acompañantes de Charles en esta grandiosa aventura, el marinero Thomas Hoffman. Buenos días, señor Thomas. ¿Cómo se siente hoy? ¿Está listo para esta entrevista? Buen día, me encuentro muy bien y alegre de estar en esta entrevista. Bueno, empecemos. ¿Qué fue lo que lo motivó a subirse al Beagle y viajar por el mundo? Supe que ese era mi destino, sabía que iba a hacer cosas diferentes y ver ambientes diferentes.
Me acuerdo que me presenté ante el comandante para el puesto de marinero, y fui inmediatamente aceptado. ¡Qué bien! ¿Y fue estresante o divertido viajar junto a Charles Darwin? Fue divertido estar con Darwin. Él contaba historias de su vida y algunas eran un poco tristes. ¿Qué es lo que puede rescatar sobre sus pensamientos y vista del mundo? Me di cuenta que él tenía un poco de miedo al expresar sus pensamientos para no ser rechazado ante la sociedad. ¿Qué medidas tomó Charles Darwin para salir de su crisis emocional que pasó? Ni bien subió al Beagle. Me pude percatar que al liberarse física y emocionalmente del yugo que vivía en su entorno familiar y social, presentó mejorías de interrelación personal. En serio, muy bueno. ¿Nos puede contar qué pasó después de terminar el viaje? Eso fue interesante, ya que él era un científico humilde y después de su expedición por el mundo, se hizo famoso tanto en la vida cotidiana como en la sociedad científica. La verdad, muy interesante lo que nos cuenta. ¿Y qué dio la idea para relatar un libro a Charles Darwin, que como todos sabemos terminó siendo en el famoso libro El mundo de las especies, que lo llevó a convertirse en el famoso naturalista que es hoy en día? A pesar de las diferencias que Darwin tuvo con el capitán Fitzroy, obedeció el consejo que le dio el capitán y relató un libro sobre su expedición por el mundo. Y eso le sirvió a muchos científicos en otros experimentos. Y los mismos científicos se hicieron amigos de él. Aparte, tuvo grandes admiradores que lo apoyaban en sus trabajos. Bueno, se nos está acabando esta entrevista, ha sido un placer contar con su presencia y contar con su testimonio en nuestro programa. Que tenga muy buen día y suerte. Gracias por invitarme y que tengan un buen Ya habiendo hablado con todos los participantes de esta nota, quiero decir que tenemos una sorpresa para ustedes y que me siento muy halagado porque nos haya elegido a nosotros para hacer esta entrevista. Tenemos aquí al famoso naturalista, el señor Charles Darwin. Un fuerte aplauso. Buenos días, señor Darwin. ¿Cómo se encuentra para esta entrevista? ¿Preparado? Buenos días, me encuentro muy bien. Estoy preparado para responder sus preguntas. Bueno, vamos a empezar con un tema que hablamos mucho durante la noche y vamos a hablar sobre su etapa educativa, empezando por la etapa escolar. ¿Le parece? Bueno, al principio de mi etapa escolar era un mal estudiante, no era bueno en nada, hasta tuve que tomar clases particulares, pero nada cambió. Más tarde pasé a la facultad de Cambridge, donde conocí a un profesor Henslow, quien era una persona inteligente, de gran valor moral, dedicado al prójimo, gracioso e inteligente. Ahora pasemos a algo un poco más jugoso. ¿Dónde impulsó usted su carrera? ¿Qué hizo para lograr lo que logra hasta hoy? Mi momento fue en el 1813, en el que sucederían dos hechos. Mi primer hecho fue en una expedición en Gales que tuve como geólogo inglés a Sedgwick, que encontró las capas y los estratos, de los cuales por su disposición quedó fascinado. El segundo evento fue cuando mi ex profesor Henslow lo invité para una travesía expeditaria en una nave de la corona inglesa. Veo que usted nombró como su hazaña preferida y más importante que todos conocemos, su viaje por las islas del Caribe, acompañado de su profesor, el señor John Henslow. ¿Cómo fue para usted este viaje y qué sintió usted realizándolo? Porque tengo entendido que fue muy difícil e inspirador para lanzar Mire, al principio no parecía su carrera. También he escuchado y la historia nos comenta que usted tuvo problemas durante el viaje con la nave y algunas dificultades. ¿Me puede entender cuál fue el tema de la evolución? que iba a viajar, ya que discutí con mi padre sobre ese tema, y finalmente me dejó. Sin embargo, el viaje se demoró en comenzar. Luego de partir fueron los peores días porque me sentí con dolores de cabeza, agotado
y sin ganas de nada. En ese momento me tomé un tiempo de reflexión sobre mi camino al mundo. También quiero saber de mano de usted si es verdad que usted leyó el libro de Lyell y que eso cambió fuertemente sus pensamientos. Durante mi viaje no tenía una base sólida para hablar del tema y de la mutabilidad. Me identificaba con la geología y las ideas uniformitas. Ahora pasemos a esta parte de la entrevista en la que le voy a preguntar qué fue lo que más le llamó de parte de su viaje. Sí, es verdad, ese libro criticaba a Lamarck, pero vi que algunos de sus conceptos eran ciertos y no se podía negar la mutación en las especies. En mi viaje me convencía cada vez más, como por ejemplo que las islas del Pacífico y el continente africano eran muy parecidos geográficamente, pero había diferencias notables entre sus habitantes. ¿Y por qué se lo nombra así? Fue cuando encontré las Islas Galápagos, que se encuentran a casi 1000 kilómetros del Ecuador. ¿Eran los únicos animales que había en las islas, las tortugas? Ese nombre por las tortugas que habitan ahí. Cada isla representa su propia tortuga. Los marineros visitaban las islas, tomaban como alimento a las tortugas y debido a sus características se podía ver de dónde provenía. Por lo que me cuenta usted, eran nuevas las islas por el hecho de que no había casi animales. ¿Es verdad esto? También en las islas se encontraban diversas especies de pájaros provenientes del pinzón, los cuales se diferenciaban de cualquier otro de las especies por su pico y forma de alimentarse. Además, los que se encontraban en las islas eran diferentes a los pinzones comunes, representando características únicas solo vistas en el continente. Bueno, señor Charles, se nos ha acabado el tiempo y le quiero hacer una última pregunta. Sí eran nuevas, pero se diferenciaban con otras islas, como por ejemplo con los habitantes, escasez de especies originarias del archipiélago. ¿Haría de vuelta usted este tipo de expediciones? Y si usted lo haría, ¿cambiaría algo o le faltaron algunos lugares por todavía recorrer y explorar? Sí, hágala por favor. Le quiero agradecer, como al principio, por habernos elegido y por esta entrevista en la que hemos seguido aprendiendo de usted. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista con Charles Darwin y esperamos que hayan aprendido mucho con todas las preguntas. Muchas gracias. Para mí el viaje se hizo por algo. Capaz el futuro me tenía preparado para hacer eso. ¿Cambiaría algo de mi viaje o me faltó recorrer alguna parte? Sinceramente no cambiaría nada. Estuvo bien lo que recorrí y pude recorrer más, pero no se pudo por algún motivo. Muchas gracias, señor. Espero verlo en otra entrevista y que le haya quedado todo claro con las preguntas. Queremos adentrarnos más en la educación de Charles y por qué no hacerlo con quien fue su mentor y profesor en la Universidad de Cambridge, el doctor John Stephen Henslow. Muy buenas tardes, John. ¿Cómo la está pasando? Gracias por haber aceptado nuestra invitación, quiero decirle. Recuerdo a Darwin con mucho cariño. Hicimos muchas excursiones juntos a pie en coche cuando eran trayectos largos e incluso en barcaza por el río. Las charlas que manteníamos sobre las plantas y animales que observábamos hacían de esas excursiones momentos muy entrañables. Nuestros paseos y excursiones se hicieron tan frecuentes que algunos lo conocían como el que pasea con Henslow. Cuando nos reunimos algunos estudiantes no graduados y algún profesor antiguo de la universidad dedicado a la ciencia, Charles no se perdía detalle mientras nos observaba con admiración. Y nuestra relación llegó a ser muy estrecha hasta el punto de que llegué a ser uno más de su familia. Tenemos entendido que usted es clérigo y británico de la Universidad de Cambridge, lugar donde conoció a Charles Darwin cuando éste llegó en 1800
28, luego de haber considerado las opciones propuestas por su padre. En la universidad se dan clases voluntarias de ciertas asignaturas, pero él no podía ni siquiera en interesantes clases de geología. Gracias por aportar esa información que nosotros, la verdad, que no teníamos. ¿Cómo era la universidad? Cuéntenos un poco de los recuerdos de Charles sobre ella. Gracias a ustedes por haber pensado en mí. Muy interesante lo que nos está contando. Quiero que nos cuente y que nos adentre sobre la relación entre ustedes dos. Puede decirse que gracias a todo ello que hacíamos, pero sobre todo su talento. Cuando Charles terminó sus estudios en Cambridge, era ya un competente joven naturalista. Bueno, quiero también que nos cuente sobre cómo ayudó a Charles a terminar en Cambridge. ¿Cómo terminó en ella? Cuéntanos bien, ¿quién se quedó a cargo de la crianza de Charles como figura materna a partir del fallecimiento de su madre, siendo muy pequeño? Sabemos que fue una de sus hermanas. Cuéntenos sobre este tema. Bueno, muchas gracias por participar y ayudarnos a conocer más sobre la vida, intrigante vida de este famoso naturalista de la época. Bueno, gente, hemos terminado esta entrevista y continuaremos con nuestra serie de entrevistas a lo largo de la noche, aventurándonos en la turbulenta historia e interesante de Charles Darwin, el famoso naturalista. Hasta muy buenas noches, ¿cómo andan? Tenemos una nueva edición de nuestro programa La vida en la naturaleza y en esta edición conoceremos un poco más a fondo de la familia y amigos de Charles Darwin, el famoso naturalista que presentó la teoría de la evolución en la década del año 1800. Hoy de primera mano tenemos a su padre, Robert Darwin, quien nos contará cómo creció Charles con el fallecimiento de su madre y además cómo llegó a convertirse en el famoso naturalista que es hoy en día. Muy buenos días, señor Robert. ¿Cómo anda usted para esta entrevista? Vio que nosotros tratamos de que se encuentre lo más cómodo posible. ¿Cómo anda? Buenos días, me encuentro muy contento por esta gran idea de conocer más a fondo a nuestra familia. No, claramente está en todo lo cierto. No sé si se sabe, pero mi padre, Erasmus, también fue médico y biólogo, y tuvo gran reputación ya que fue el más distinguido pensador evolucionista del siglo XVII. Tengo entendido que usted fue un médico rural muy famoso, o me estaría equivocando. Ahora cuéntenos también un poco más sobre su relación, quisiéramos saber. Charles nació en Shrewsbury, en Inglaterra, el 12 de marzo de 1809. Que además quiso que Charles siguiera sus caminos en la medicina. Charles es el quinto de los 6 hijos de mi matrimonio y el segundo varón. Tenemos una relación muy especial, del que decía es el hombre más cariñoso que he conocido. Pero a veces reconoció sentirse un poco incómodo en su presencia. Quizá influyera en el hecho de que era un hombre muy corpulento cuya presencia impresionaba. Pesaba 150 kilos y medía 1,90 m, casi llegando a los 2 metros. Muy interesante lo que usted nos ha contado. Estas informaciones no se ven todos los días. Cuéntenos un poco sobre Charles, su niñez, dónde comenzó todo este camino. Con mucho gusto. Mi esposa era hija de Josiah Wedgwood, el famoso ceramista. Nuestras familias se conocían desde antes ya que pertenecían a la Sociedad Lunar de Birmingham. ¿Y qué es esta sociedad lunar de Birmingham? Cuéntenos un poco sobre esto que usted nos mencionó.
Es algo muy común sobre la época, tengo entendido. Cuéntenos sobre cómo era la sociedad de la época, cómo se manejaba y si era muy frecuente estas sociedades. Era un club informal cuyos miembros pertenecían a la élite intelectual inglesa. Científicos, inventores, fabricantes, etc. Componían esta peculiar sociedad. Se reunían una vez al mes para discutir sobre química, meteorología, geología, tecnología y otros temas de común interés. Sobre ese tema. Increíble esto que nos ha contado usted sobre Charles. Cuéntenos ahora sobre su esposa. Sabemos que falleció cuando Charles era muy chiquito y golpeó esto fuertemente al joven Charles. La sociedad lunar fue el semillero intelectual de la revolución industrial. Sin quererlo, estos hombres estaban inclinando el pensamiento inglés hacia el secularismo que caracteriza al siglo XX. Muy interesante esto de las sociedades y de que famosos de la época se reunieran a hablar de los temas importantes y interesantes de la época. ¿Cómo le afectó a Charles esto? Sabemos que fue fuertemente, que su hermana tuvo que intervenir en la crianza de Charles como figura materna, pero cuéntenos desde su perspectiva. Sí, su muerte le afectó mucho. Claro que a todos mis hijos le afectó, pero específicamente a Charles, muchísimo más. Pero mucho más tarde, Charles reconoció que es extraño que haya olvidado casi todo lo relacionado con ella. A excepción de su lecho de muerte, su bata de terciopelo negro y su mesa de trabajo. Mi hija Caroline quedó a cargo de su educación. No, gracias. Gracias a ti por invitarme. Espero que tengas un buen día. Nos vemos. Chao.